quiero hablarles rapidito de estrategias que pueden utilizar con los niños que tienen sensibilidades a la hora de comer o son llamados los picky eaters, ¿ok? La primera sé que va a sonar súper extraña y mucha gente me va a mirar así con cara como que está loca. Pero la primera estrategia es no presionar al niño para comer. Ojo, con esto yo no quiero decir que tú no vas a establecer ni reglas, ni estructura, ni rutinas a la hora de sentarse a comer. Tienes que hacer todo esto que mencioné anteriormente, pero no vas a obligar al niño a que coma. ¿Por qué? Ya de por sí un niño que es picky eater tiene demasiada ansiedad, ¿ok? Y eso es parte de uno de los posibles factores por qué tu hijo no está comiendo. Entonces, ellos como que se trancan aún más, se cierran y es como no establecen ese trust, como esa confianza con el adulto y van construyendo como un muro que se va cerrando cada vez más. Y para crear esa confianza de que puedan volver a establecer una relación con el alimento y contigo va a ser sumamente difícil. Entonces, mi sugerencia es no presionarlos. ¿Y cómo luce esa presión en los adultos con los niños? Te voy a dar aquí ejemplos. Ejemplo 1, y no es malintencionado desde el adulto, pero para que entiendan. El ejemplo número 1, brócoli es súper buena para ti, te hace los músculos mucho más fuertes. Agarra una mordidita del brócoli. Ejemplo 2, que yo estuve 2 horas cocinándote esta cena entera para que tú la dejes. Ejemplo 3, si llegas a pasarle la lengua a esta zanahoria, te puedes comer los chicken nuggets. Si te comes una sola cucharada de esta comida, te voy a dar un sticker en el chat que tenemos allí para que te ganes un premio. Si te comes todo, puedes mirar el iPad después en la noche. Si te comes todo, puedes tener el dulce al final de la comida. ¡Yay! Otro de los ejemplos es súper celebrar. ¡Yay! Te comiste un pedazo de manzana. ¡Wow, wow, wow, wow! Entonces, con esto quiero decir que estas formas de presión no son buenas para los niños, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ponerle en cada uno de las comidas un alimento del cual ellos prefieren y el resto colocarles algo que no les gusta. Para expandir la cantidad de alimentos que un niño puede tener, hay algo en inglés que se llama food chaining, o sea, es como una cadena de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que empezar con pequeñísimos cambios. Entonces, pónganse ustedes que el niño le gusta una comida de ciertas texturas, de ciertos colores, entonces ustedes le van a poner en el plato el alimento que les gusta y van a probar el alimento, otro alimento que sea del mismo color, de la misma textura, de la misma temperatura. Por ponerles un ejemplo, si a su niño le gustan los chicken nuggets, entonces son marroncitos, son crujientes y son calientes, ¿ok? Entonces van a introducirle algo que sea similar. En este caso pueden introducirle pollo empanizado, tratar de que sea el mismo color del empanizado, que es obviamente marrón, como lo de los chicken nuggets, y pues obviamente metérselos en el air fryer para que quede más crujiente y sea pues como que de la misma textura, mismo color y misma temperatura. Si tú al niño, ponte tú, le gusta, no sé, comer los pretzels, entonces le vas a colocar los veggie sticks, esos que vienen, que son unos chips, y vas a empezar con el blanco, ¿ok? Luego vas a ir con el naranja. Una vez que ya tolere el naranja, por ponerte un ejemplo, vas a probar con una zanahoria, ¿ok? Porque tiene la misma textura, es crujiente, obviamente otra temperatura, pero tiene el mismo color. No sé si me siguen la idea.
Es como que tratar de que sea el mismo color, la misma textura, pero introducirle un alimento nuevo. Bueno, continuamos por acá. El próximo tip: hay muchos niños que se dejan la comida en el cachete. Entonces, puede ser porque tu pequeño tenga dificultades sensoriales y no le gusta la comida, y pues en vez de escupirla, me la dejo ahí, ¿ok? No solamente eso, hay niños que tienen muy poca fuerza en los cachetes y por ende no sienten que tengo algo aquí adentro. O por el contrario, hay niños que están buscando esa sensación, así como cuando tú sientes que tienes un sombrero puesto en la cabeza, pues muchos niños sienten la comida en la lengua, en los cachetes, y pues eso les da sensación, ¿ok? Busca sensación y los calma. Otros también que dejan la comida aquí en el cachete, puede ser porque les duele al tragar o porque tienen miedo. Entonces, las estrategias que les voy a dar, y discúlpenme que tengo mi chuletica por aquí, pero este cerebro de mamá se le olvidan las cosas. Entonces, le van a dar bocados pequeños a los niños para que no tengan tanta comida adentro. Lo que vas a hacer es que cuando veas que masticaron el alimento, puedes darle poquiticos, como traguitos, buchitos de agua, para que puedan tragarlo y diluir mejor la comida. Es mejor utilizar un vaso que un sippy cup o algo con pitillo, por temas de que se les chorrea. Tienen que utilizar menos los músculos de los cachetes. Utilicen un cepillo eléctrico, puede ser si lo toleran, o una vibración suave para que sientan antes de comer. Y pueden alternar algo suave con un mordisco de algo crujiente. Y por último, el último tip que les voy a recomendar es que jueguen con la comida. Sé que suena así como que ¿qué es eso? Qué horrible. Y pues para muchas culturas eso no está como que bien visto, pero les recomiendo muchísimo para los picky eaters. Es súper importante. Número 1, que juegues con la comida. No solamente a la hora de comer, sino en otras oportunidades, no necesariamente cuando el niño coma. Te invito a que puedes llevarte al niño a que te ayude a preparar las comidas, a preparar una torta, así el niño no se la coma, ¿ok? Entonces, comer sin necesariamente estar en las comidas, que te ayude a cocinar y jugar en el momento de comer. ¿Cómo hacemos? De pronto puedes esconder un trozo de pan en la servilleta. ¿Dónde está el pan? ¡Ah, aquí está! Puedes jugar a que es un avión. Lo que a tu niño le funcione, pero utilizar como esa oportunidad de no forzarlo, como mencioné anteriormente, sino pues bueno, vamos a jugar con la comida porque sé que es parte de la terapia para poder ayudar a un niño sensible a comer. Ahí tienen los tips. Si tienes alguna pregunta, duda, por favor, escríbeme